Esta es una producción de la Iglesia Gracia Soberana Durango. En esta ocasión traemos para ti la serie Hechos, los inicios de la Iglesia, por el pastor Christian Tucker. Iglesia Gracia Soberana Durango. Búsquenos en Facebook. Hechos, capítulo 19. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8 para tener el contexto de dónde está Pablo, pero solamente nos vamos a concentrar en un solo versículo el día de hoy. Nos vamos a concentrar en el versículo 8. Dice así: Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron: No, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él les dijo: ¿En qué bautismo fuisteis bautizados? Y ellos le respondieron: En el bautismo de Juan. Y Pablo les respondió: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en él, en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Señor, en esta mañana una vez más pedimos la intervención de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Abre nuestro corazón, Señor, a tu palabra el día de hoy. Pon un corazón de tierra fértil, pon un corazón, Señor, para recibir lo que el día de hoy tú tienes para nosotros. Permítenos salir de aquí, Señor, asombrados por tu gracia, asombrados por tu reino, asombrados porque tú eres nuestro Rey. Guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos, Señor, en Cristo Jesús. Y concédenos de tu gracia, Señor, tanto a mí que voy a hablar como a aquellos que me van a escuchar. Concédenos de tu gracia, Señor, y podamos todos encontrarnos con Jesús. Todos podamos ser edificados, nuestra fe sea exhortada y animada, Señor. Nuestras vidas sean llamadas a una mayor santidad y a una mayor devoción para ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El texto nos enseña que Pablo se quedó 3 meses en Éfeso. La primera ocasión que él quiso ir, le pidieron: quédate, enséñanos más acerca de lo que tú has estado enseñando. Porque él había entrado a la sinagoga ya con ellos, había discutido con los judíos. Ellos le rogaron que se quedara más tiempo, pero él no quiso, diciéndoles: si Dios quiere que yo vuelva aquí, yo lo haré. Y la primera ciudad donde él visitó, arrancando su tercer viaje misionero, fue la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad idólatra por naturaleza pecaminosa de todos los hombres. Era la gran ciudad donde tenían el templo de la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. De hecho, más adelante en el texto vamos a ver cómo en ese lugar se levantó en una ocasión por 2 horas la multitud gritando: grande es Diana, diosa de los efesios. Pablo había llevado el evangelio a tal punto que dice que los que practicaban la idolatría o hechicería fueron tan quebrantados y tan confrontados por el evangelio que llevaban todas sus cosas a quemarlas, de tal manera que hubo que la suma de todo lo que se había quemado era bastante dinero. Esto trajo una revuelta en medio de los que se dedicaban a hacer
ídolos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque algo que Lucas nos deja muy claro es que Pablo pasó 3 meses haciendo una cosa, predicando acerca del reino de Dios. El reino de Dios es uno de los temas principales que nosotros encontramos también en el libro de Hechos. De hecho, cuando tú y yo comenzamos a leer el libro de Hechos, un ejemplo, acompáñenme por favor al capítulo 1, en el versículo 3, Lucas, comenzando este relato que habíamos dicho que es aproximadamente como 30 años de la historia de la iglesia, cuando él comienza a narrar lo que Jesús comenzó a hacer, lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos, nos dicen los primeros 3 versículos que él se presentó con pruebas verdaderas y veraces de su resurrección. Y ve lo que dice en el versículo 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y así es como hemos titulado al sermón del día de hoy. Hablemos del reino de Dios. Jesús pasó 40 días con sus discípulos hablando acerca del reino. Yo me imagino que tuvo que haber pasado a todo lo que Mateo escribió en el capítulo 13, 14 y 15, que es donde se encuentran las parábolas del reino de Dios, explicándoles posiblemente cada una de ellas, pasando tiempos, desmenuzando la palabra para que sus corazones fueran alentados, sus corazones fueran exhortados y ellos amaran más todavía la verdad del evangelio. 40 días hablando acerca de un tema, el reino de Dios. Después nosotros encontramos a Felipe cuando después de la muerte de Esteban, Felipe sale a predicar el evangelio, llega a Samaria y el texto nos dice en el capítulo 8, versículo 12, que Felipe comenzó a predicar también una sola cosa. Y el texto lo dice así. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Felipe habló de una cosa, el reino de Dios. Continuamos en la narración y nos encontramos después de la conversión de Pablo, en el versículo 14, hablándole y diciéndole a la gente que es necesario que a través de muchas tribulaciones los cristianos entren en el reino de Dios. Cuando llegamos al capítulo 19, encontramos una vez más a Pablo hablando de un tema. 3 meses, 90 días, hablando de un solo tema, una vez más, el reino de Dios. Cuando Pablo, después de años, llega a Roma, está encarcelado en arraigo domiciliario en Roma. El texto de Lucas en el capítulo 28 nos dice que Pablo se dedicaba a una sola cosa una vez más. Hablar acerca del reino de Dios. Entonces, si Jesús pasó 40 días hablando del reino de Dios, Pablo pasó 90 días hablando acerca del reino de Dios, yo creo que nosotros podemos pasar 1 hora, por lo menos, hablando acerca del reino de Dios. Este reino del cual Jesús, Felipe, Pablo y Pedro comenzaron a hablar, es un reino que ya estaba profetizado, ya estaba prometido en el Antiguo Testamento. No era un rey ni un reino nuevo, o no era un reino que ellos se sacaron de la manga y dijeron, bueno, ¿quién va a vencer al imperio romano? Necesitamos un rey. Que esa era la ideología que el judío tenía acerca del Mesías que vendría. Pero cuando nosotros leemos toda la historia bíblica y encontramos que la Biblia tiene un solo tema,
nosotros encontramos que durante toda la historia de redención, solamente se habla de un solo rey y de un solo reino. Y yo les recomiendo a que ustedes puedan leer el libro del Gran Panorama Divino, porque el autor, que el nombre está raro, pero la mayoría de ustedes creo que lo adquirieron cuando el año pasado, el autor nos presenta una teología bíblica del reino y del rey y del gobierno de Dios y del pueblo de Dios en el lugar de Dios durante todos los pasajes de la Escritura, porque hay un solo tema, el reino de Dios. Cuando nosotros vamos, y acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 15, versículo 18, nosotros encontramos cómo desde aquel tiempo primitivo en Israel, Dios era reconocido como el rey. Y nosotros encontramos en Éxodo capítulo 15, Dios le había hablado a Moisés para que él fuera el libertador del pueblo de Israel, porque el clamor del pueblo de Israel había subido hasta el trono del Señor. Dios levanta a Moisés, le da una orden, libera a mi pueblo. Después de toda la travesía, las 10 plagas que nosotros conocemos, la muerte del hijo de Faraón o de los primogénitos, Faraón los deja ir libre, Moisés lleva al pueblo por el desierto y llega a un tope donde ellos se topan con el Mar Rojo. Dios hace un milagro grandioso, abre el Mar Rojo en dos, el pueblo de Israel pasa en seco. Cuando el pueblo egipcio los quiso alcanzar, Dios hizo que las aguas cayeran sobre ellos. Y en el capítulo 15 nosotros encontramos un cántico que Moisés levantó al Señor, el pueblo de Israel levantó al Señor después de verse librados de la esclavitud en la que estaban ellos inmersos. Y nosotros encontramos esto en el versículo 18. El versículo 18 es el término de esa gran canción que tú puedes leer después en casa, pero él termina lo diciendo: el Señor reinará para siempre. Lo que Moisés estaba expresando y lo que el pueblo de Israel estaba expresando es que estamos reconociendo que hay un solo rey. Y ese rey que es Dios, que versos adelante, versos atrás, tú lo puedes leer por ejemplo en el versículo 2, dice: la fortaleza y mi canción es el Señor, que ha sido para mí salvación. Él es mi Dios, yo le glorificaré. Él es mi Padre, yo lo ensalzaré. El Señor es guerrero, el Señor es su nombre. En el versículo 6 dice: su diestra majestuosa en poder, su diestra ha destrozado al enemigo. Versículo 11, él dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? Verso 18, este Dios es el que nosotros reconocemos que será nuestro rey. Conforme fue avanzando el pueblo de Israel, llegamos al tiempo de la monarquía con David, con Saúl, con Salomón. Dios tenía algo, Dios tenía un propósito mayor en poner reyes. Y nosotros encontramos cómo David en el Salmo 103, versículo 19, él empieza a hablar acerca de cómo sería el reino de este rey que habló Moisés, de este rey del cual Moisés estaba cantando, del cual estaba hablando y alabando. Y él expresa, el salmista en el Salmo 103, versículo 19, lo expresa así: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino va o domina sobre todo. No solamente estaban reconociendo a Dios como el rey, sino ahora están diciendo: este rey, dado que es el creador de todo, dado que es el fundador de todo, él tiene derecho de gobernar sobre todo. Entonces su reinado es universal. Él va a reinar sobre toda su creación porque él así lo ha establecido.
Pero en la medida en que el pueblo de Israel fue avanzando en su historia o la historia redentora, nosotros llegamos al tiempo de Salomón, donde Salomón peca, hace lo malo delante del Señor. Jeroboam y Roboam se empiezan a pelear por el reino, se divide el reino en el norte y en el sur. Vemos reyes malvados a más no poder, donde ya el gobierno de Dios fue a través de esos reyes, pero Dios levantó profetas para traer dirección al pueblo de Israel. Pero dado que el pueblo de Israel se volvió un pueblo pecaminoso, infiel, desleal, Dios comenzó a levantar imperios que los empezaron a aplastar. El reino de Dios, o el reinado, o el rey que estos hombres tenían, las promesas que ellos tenían, el pueblo de Israel, pareciese ser como que ellos lo veían algo muy lejano. Pero Dios una vez más levantó a un profeta, al profeta Daniel, para traerles una palabra de esperanza una vez más al pueblo de Israel. Y lo encontramos en Daniel capítulo 2, versículo 44. Con la caída de la monarquía y el fin de la independencia nacional del pueblo de Israel, surgió una nueva concepción del reino de Dios, pero iba a ser ahora revelado en la tierra y en su plenitud, tiempo posterior, ya no iba a ser en ese momento. Y Daniel escribe en esta manera: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Hay una palabra de parte de Dios. El reino va a ser una vez más establecido. Mi gobierno, mi soberanía, yo como rey de todo, será una vez más establecido en sus vidas. Había una promesa. El reino de Dios y el reino de los cielos, que nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento, es muy similar, son palabras intercambiables. Pero ¿qué queremos decir en este sermón o cómo es que debemos entender qué significa el reino de Dios? Porque si lo vemos de una manera muy natural, el reino de Dios, alguien puede decir, bueno, es un lugar físico donde la gente puede vivir, donde la gente puede convivir. Ese es un reino, ¿verdad? Porque lo hemos visto en las series, el reino del norte, el reino del sur, donde hay un rey, hay súbditos, y todo eso es correcto, ese es un reino. Pero ¿cómo debemos entender nosotros el reino de Dios en nuestras vidas? Y quiero darles dos definiciones que encontré. La primera la expresa Greg Gilbert en su libro ¿Qué es el Evangelio? Y él dice que el reino de Dios es el dominio, el reinado y la autoridad redentora de Dios sobre aquellos que Él ha redimido. Una vez más, es el dominio, el reinado y la autoridad redentora de Dios sobre aquellos que Él ha redimido. Y una segunda definición que les quiero compartir es de Graham Walsworth en su libro Evangelio y Reino, y él define así el reino de Dios. El reino de Dios significa que hay un rey que reina, un pueblo que es gobernado y un ámbito donde este reinado es reconocido como efectivo. Hay un rey que reina, hay un pueblo que es gobernado, pero hay un lugar donde este rey y este gobierno es reconocido. Y cuando nosotros empezamos a jugar o a pensar con estas dos definiciones, nosotros podemos empezar a pensar, comenzar a pensar acerca de este rey que va a gobernar. ¿Quién es? ¿O cómo debe de ser este rey? Es un rey que tiene el derecho de ejercer su dominio y su soberanía, no solamente sobre la creación,
sino sobre todo lo creado, sobre los hombres, porque muchas veces cuando hablamos de la creación, referimos o reducimos la creación a la tierra, a los árboles, y parece ser como que el hombre se ha quitado de la creación. Y digo que nos hemos quitado porque no hemos permitido que realmente el gobierno de Dios sea establecido. Algo que me llama la atención es algo que Edwin nos enseñó hace 15, 21 días. En medio de la oración del Padre Nuestro, Jesús enseñó a pedir algo. Venga tu reino. Venga tu reino, Señor. Y cuando venga tu reino, que se haga mi voluntad. No, el texto dice, venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad. Ahí Jesús nos está enseñando cómo el reino de Dios, Él tiene el poder y la autoridad soberana sobre eso. Al pensar acerca de un rey que va a gobernar, también debemos de pensar que este rey va a llegar a establecer sus normas, que Él va a poner sus leyes, que Él va a poner su carácter en medio de su reino, porque Él quiere que se gobierne, Él quiere que se viva, Él quiere que la manera de gobernar refleje quién es Él como Dios, como rey. Entonces este rey tiene el derecho de venir a establecer sus leyes. Este rey que viene a gobernar, dado la posición que Él tiene como rey, merece de los súbditos ser obedecido, ser honrado, ser adorado, ser venerado, ser amado, ser obedecido, por el simple hecho de ser colocado en una posición de rey. Pero la definición también nos habla, una definición nos dijo la autoridad de Dios sobre aquellos que ha redimido, y el otro autor nos dice un pueblo que es gobernado. Entonces ahora tenemos que pensar cómo es este tipo de personas. Un pueblo que es redimido. Vayan una vez más conmigo a Éxodo capítulo 15, que es donde comenzamos viendo cómo el pueblo de Israel entendió que Dios, el gran yo soy, quien los había librado del pueblo de Egipto, ahora Él era su rey. Y ellos entendieron esto. Versículo 13. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Versículo 17. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han hecho. Y termina Moisés diciendo, tú reinarás sobre nosotros. Este pueblo tiene una característica. Es un pueblo que ha sido redimido por Dios. Y hablamos, la redención significa cómo es que Dios nos ha rescatado. Él ha hecho un pago de la esclavitud en la cual nosotros estábamos sumergidos a consecuencia del pecado. Un pueblo que estaba esclavizado a Egipto, nosotros esclavizados al pecado, con conciencias cautivas por el pecado, con voluntades cautivas a la voluntad de Satanás para hacer de acuerdo a sus propósitos, y Dios vino a redimir a un pueblo para sí. Esta es la primera característica de este pueblo, que es un pueblo que ha sido redimido. Y este pueblo tiene un propósito. No solamente ser librado, sino que este pueblo que ahora va a ser gobernado tiene el propósito de testificar acerca de la belleza y la majestad del gran rey que los acaba de librar. Y así es como lo expresó el salmista en el Salmo 145, versículos 11 y 13. La gloria de tu reino dirán y hablarán con poder para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino.
El propósito de esta gente, al ser redimida por este gran rey, ahora tienen el propósito de hablar, de testificar, de dar a conocer los hechos poderosos y la majestad de este rey que los acaba de redimir. Así que bajo este entendimiento es que Pablo, en el versículo 8 de Hechos 19, pasó 3 meses hablándoles acerca del reino de Dios. Acerca de un rey que iba a gobernar, acerca de un pueblo que tenía que ser gobernado y acerca de un lugar donde este pueblo iba a ser gobernado. Así que nosotros tenemos que ver ahora que este reino de Dios que fue proclamado por Pablo, lo tenemos que ver en 2 aspectos. Uno, es que el reino de Dios ya está presente en este tiempo en nosotros. Y la segunda que tenemos que ver es que el reino de Dios es algo futuro. Es algo que aún no tenemos. Es algo que aún no vemos. Es algo que está profetizado que va a venir, y es esa profecía de este reino que va a venir lo que genera que el cristiano tenga esperanza. Uno de los autores que consultamos, él dice, el reino es en 3 dimensiones. Una es el reino en tiempo presente, hay un reino que está siendo proclamado y hay un reino que está siendo profetizado que un día vendrá a nosotros. Y yo lo quiero ver nada más desde 2 perspectivas. El reino de Dios es algo que vivimos el día de hoy en el presente. Mientras cantábamos, una de las canciones decíamos, Señor, venga tu reino. Pero era una canción donde nosotros le decíamos, Señor, permítenos que tu causa sea nuestra causa, que tus deseos sean nuestros deseos, que tus propósitos sean mis propósitos, que mi manera de pensar sea tu manera de pensar, Señor. Danos pasión por tu causa, danos pasión por ver tu reino establecido aquí. Y la segunda o tercera canción que cantábamos de un rey y un reino que ha de venir. Algo que aún no vemos, pero que estamos seguros que va a venir y reinará para siempre. El primer punto que quiero ver es cómo es que el reino es algo que se vive ya en el presente. El reino de Dios llegó con la encarnación y el comienzo de la predicación de Jesús. Todas las promesas que Dios había hecho por medio de los profetas, la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones, la promesa que Dios le había dado a David en segunda o primera de Samuel capítulo 7, de que él levantaría un rey, se estaban cumpliendo ahora en Cristo Jesús. Todo se cumplió, todos los propósitos, todos los planes, todas las promesas de Dios se estaban cumpliendo en Cristo Jesús. Y así es como Pablo lo relata en Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando dice, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. En Cristo Jesús todas las promesas de Dios se estaban cumpliendo. Y si Dios había prometido un rey, con un reinado, con un reino, Él lo iba a cumplir. Y nosotros vemos en Marcos capítulo 1, versículo 14, cómo Jesús dio testimonio de que el reino de Dios, con su llegada, estaba llegando también a los hombres. Jesús lo dijo de esta manera. Después de que Juan el Bautista, versículo 14, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo que Dios había prometido levantar un rey. El tiempo del reinado de Cristo. El tiempo de la llegada del Mesías que vendría a liberar al pueblo de Israel y a la humanidad, pero de sus pecados. Pero el pueblo de Israel en su momento
no vio esa consecuencia. Ellos querían un rey que quitara Roma y que fuera establecido una vez más la monarquía como ellos habían vivido. Pero Jesús está diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo de Dios ha llegado a su cumplimiento. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, este texto nos enseña entonces que Jesús es el reino de Dios. Al acercarse Él a nosotros, por su gracia, al haber abandonado, como dice Filipenses, su gloria y su majestad, y haberse hecho hombre y haber tomado la condición de hombre, el reino de Dios se estaba acercando o se está acercando a nosotros. Y es algo que Jesús testificó también en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, cuando los fariseos empezaron a preguntarle, Señor, entonces, ¿cuándo va a venir este reino? ¿Cuándo va a ser establecido el reino que tanto andamos anhelando? Y Jesús le respondió esto en el versículo 20 de Lucas 17. El reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad aquí o allí está, porque el reino de Dios está entre vosotros. El que Cristo haya descendido y que ahora el Espíritu Santo haga una realidad en la vida de los hombres a través de la regeneración, el nuevo nacimiento, tú y yo tenemos la seguridad de que el reino de Dios está en nosotros. La encarnación de Jesús, mi hermano, fue mucho más que una visita amable de nuestro Creador. La encarnación de Jesús fue el despliegue de la contraofensiva final y definitiva de Dios contra el pecado, contra la muerte y la destrucción que entró por medio del pecado. El reino de Dios, entonces, dado que llegó con Cristo, Cristo dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu de Dios venga. ¿Cómo es que entonces tú y yo somos partícipes ahora de este reino? Somos partícipes del reino por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque la salvación que Cristo ganó por nosotros hizo posible que el reino de Dios fuera establecido en nuestras vidas. Pablo, hablando acerca del reino de Dios en Romanos, les dijo, el reino de Dios no se trata de comida ni de bebida. El reino de Dios se trata de la justicia, del gozo y la paz que vienen por el Espíritu Santo. Y estos textos, mi hermano, nos permiten ir viendo ciertas características del reino de Dios que deben de ser una realidad en aquellos que son gobernados por el reino de Dios. Si el reino de Dios es gozo y paz y justicia en el Espíritu, se supone que aquellos que son gobernados por un rey soberano, hermoso, lleno de bondad, lleno de misericordia, pues deben ser gente feliz y gozosa sabiendo que se reina con justicia. No como un grupo de personas que hace 8 días tenían temor de quién iba a ganar, quién nos va a gobernar, cómo nos va a ir, a ver qué hace este señor durante 6 años. Dios es el que pone y quita reyes. ¿Dónde está tu confianza? Ganó este señor. Gloria a su nombre, al nombre de Cristo. Hubiera ganado el otro. Gloria a al nombre de Cristo también. Porque nuestra confianza está puesta en el Señor. La manera en cómo nosotros vamos a vivir de este lado de la gloria estos 6 años va a reflejar mucho del tipo de gobierno de quien nos está gobernando. Pero algo que tú y yo debemos entender es que tú y yo somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Que tú y yo no somos gobernados por este mundo. Hay un rey que nos gobierna. Y dice Romanos que este rey es un rey que reina con justicia y que en medio de su reino hay gozo y hay paz. Si el reino de Dios se acerca a nosotros por medio de Jesús, ¿cómo es que nosotros vivimos el reino de Dios en la tierra?
El reino de Dios se vive por medio de la proclamación de ese mismo reino. Leímos hace unos minutos un salmo, el Salmo 145, donde hablábamos y decíamos que este pueblo era llamado a proclamar la grandeza de este rey, que es algo que muy pocos cristianos hacemos. No todo mundo proclamamos la grandeza del rey que nos gobierna. Muchas veces es por falta de ignorancia de quién es el rey que nos gobierna. En otras ocasiones es falta de conocimiento de las leyes del rey que nos gobierna. Y en otras ocasiones es porque no pertenecemos al reino del rey que decimos que nos gobierna. Pero los que viven bajo el gobierno de este rey son llamados a proclamar la belleza de este rey. De esa manera es que se vive el evangelio, como le enseña Walsworthy y el otro, que también está raro el nombre. El reino de Dios se está proclamando a través de la iglesia. Si el reino de Dios, Cristo lo hizo posible con su venida, ahora a nosotros nos toca proclamar eso. Nosotros vemos eso tanto en Jesús como en los discípulos. El texto que leímos de Marcos capítulo 1, versículo 14, dice que Jesús, después de ser bautizado, el Espíritu Santo vino y lo empoderó con poder. Lo llenó y comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Años después, Hechos capítulo 1, versículo 8, todos los discípulos son bautizados con el Espíritu Santo, empoderados con el Espíritu Santo, con un propósito: proclamar el reino de Dios. Dar a conocer las virtudes de aquel que nos había llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y todos aquellos, hermano, que el día de hoy participamos de este reino, tenemos la misma encomienda. Tú y yo no estamos exentos de proclamar las virtudes de nuestro Rey. Tú y yo no estamos exentos de hablar acerca de la majestuosidad, de la grandeza, de la ternura, del amor, pero también de la justicia y de la ira del Rey que nos gobierna. Tú y yo somos llamados a proclamar la extensión del reino de Dios por medio de la predicación, por medio de tu testimonio de vida, por medio de tus relaciones, por medio de tu familia. Eres llamado a proclamar o extender el reino de Dios. ¿Qué es lo que cantábamos ahorita? Por eso a veces les digo, muchas veces cantamos, por eso Pablo dice, si vamos a cantar con entendimiento. Tu causa, oh Señor, queremos ver. Danos tu fuerza, oh Dios, danos valor para hablar. Señor, permítenos ser esa luz y sal que tú eres para nosotros. El reino de Dios entonces, mi hermano, debe de ser también nuestro mayor anhelo. Entendiendo lo siguiente, el reino de Dios es el gobierno, la autoridad y la voluntad del Rey que ha redimido a su pueblo. El reino de Dios debe de ser tu mayor anhelo. Jesús lo enseñó en la oración, vénganos a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida. Cuando Jesús enseña en el Sermón del Monte, capítulo 6, el contexto empieza hablando acerca de cómo el afán y las ansiedades vienen a consumir la vida de los hombres. ¿Por qué te afanas por la comida? ¿Por qué te afanas por el vestir? ¿Acaso tu vida no vale más que unos pajarillos? ¿Acaso ni Salomón se vistió con la gloria que se visten los lirios del campo? Y termina el texto diciéndonos que es un pasaje que todo el mundo también lo sabemos. Un pasaje que ponemos en camisetas, Mateo 6:33.
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán añadidas. El detalle de ese texto es que todos queremos la segunda parte nada más. O sea, nos brincamos la primera parte. Señor, que todas las cosas me sean añadidas. Pero hay una prerrogativa. Busca el reino. Busca primero el reino. Y buscar el reino de Dios es buscar el gobierno de Dios. No las bendiciones del rey. Porque esas bendiciones del rey, dice el texto, vendrán por añadidura. Pero nosotros somos tan bárbaros que vamos con Dios a buscar los beneficios de Dios y nos olvidamos de buscar a Dios por quien es Él. Cuando tú y yo buscamos a Dios, su reino, su gobierno sobre nuestras vidas, entonces las bendiciones de Dios llegarán por añadidura, dice el texto. Pero dado que el reino de Dios está entre nosotros, y el reino de Dios debe de ser lo que más anhelamos, también debemos de ser conscientes, mi hermano, que hay una lucha entre dos reinos. Hay una lucha de poderes entre dos reinos. Entre el reino de Satanás y entre el reino de Dios. Hay una lucha de poderes entre la lucha de las tinieblas y la lucha del reino de la luz. Dice el Evangelio que desde Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia. Y a partir de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos tiene oposición. En Hechos lo hemos visto, Pablo apedreado, casi muerto, disturbios, Pedro metido a la cárcel, persecuciones, alborotos, todo lo que han querido detener la expansión del reino de los cielos. ¿Quién hace eso? Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es el rey de este mundo. Aquellos que declaran, ¿verdad?, que le arrebatamos el reino, no le pueden arrebatar. Jesús mismo dijo que Él es el príncipe de este mundo. Que Él es el príncipe de la potestad del aire. Que su reino va a tener un fin, definitivamente. Pero mientras llegue ese fin, hay una lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Hay pasajes que tú los puedes revisar, Lucas 4, 5 y 6, ahí es donde Satanás se presenta delante de Jesús y le dice a Jesús, Jesús, si tú me adoras a mí, yo te entregaré todos estos reinos porque a mí me han sido dados. Juan 12:31, Efesios 2:2, tú los puedes leer. Entonces, si hay dos reinos, de las tinieblas y de la luz, y hemos hablado que un reino necesita un rey, pero también necesita súbditos, entonces quiere decir que en este mundo hay dos tipos de personas, no hay tres. Hay dos tipos de personas. Hay los que pertenecen al reino de las tinieblas y hay quienes pertenecen al reino de la luz. Y este tipo de personas convivimos todos los días. Nada más que unos son gobernados por un rey y otros son gobernados por otro rey. Pero la manera en cómo Jesús llama a estos dos tipos de personas, en Mateo capítulo 13, a uno los llama hijos del reino y a otros los llama hijos del maligno. La pregunta que tenemos que ir haciéndonos, mi hermano, es ¿a qué tipo de reino tú y yo pertenecemos? ¿Cuál es el reino al cual tú perteneces?
Porque para pertenecer al reino de los cielos solamente hay una manera. Y es que el Rey de los cielos te gobierne. Si el Rey de los cielos no te gobierna, entonces, ¿qué rey te está gobernando? La segunda parte que quiero ver es que el reino de Dios entonces también es algo que se va a vivir en un futuro. No solamente es algo que ya vivimos con la llegada de Cristo y la proclamación del Evangelio del reino de Dios, sino es algo que también se va a ver en un futuro, y este reino va a ser establecido con la segunda venida de Cristo. Voy a leerles una cita de un autor. Dice así: la gran esperanza para los cristianos, aquello que estamos aguardando y que nos da fuerza y nos da ánimo, es el día en que nuestro Rey partirá de los cielos y regresará finalmente y para hacer y para establecer su reino glorioso. En ese momento glorioso, cuando todo en este mundo será puesto en orden, cuando todo el mal será derrotado y cuando el juicio de Dios sea establecido de una vez y para siempre. Es un reino que Hechos nos enseña, Pedro en una de sus predicaciones, que será la venida de aquel a quien Dios ha determinado que sea el juez de vivos y muertos. Que vendrá un reino en el cual a cada uno se le pagará conforme a sus obras. Que será un reino donde a unos se les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, y a otros se les dirá: entrad al reino de vuestro Padre. Es un reino futuro. Jesús habló de ese reino cuando él dijo que este reino se establecería cuando vieran al Hijo del Hombre venir en las nubes. Este reino, Pablo también lo enseñó y Jesús lo enseñó cuando establecieron la cena del Señor, y dijo Jesús: nunca más volveré a comer de este pan y de este vino hasta que venga en el reino una vez más. Dice la frase que leí ahorita: esa es la gran esperanza para el cristiano. Que su rey va a regresar por los suyos. ¿Bajo qué reino, mi hermano, estás viviendo? ¿Quién te está gobernando? ¿Cuál es la voluntad que más anhelas hacer de este lado de la gloria? ¿Bajo qué estándares riges tu vida? ¿Buscas la voluntad del Rey que te redimió? ¿Sigues viviendo atado al reino de las tinieblas? ¿Quién es tu Rey? Pablo pasó 3 meses hablándole a un pueblo idólatra como Éfeso. Un pueblo que adoraba a Diana, un pueblo que se regía por sus normas, por las leyes de este mundo. 3 meses hablándoles y diciéndoles acerca del reino de Dios. ¿Qué reino te está gobernando? ¿Quién es tu Rey? Si en tu respuesta es que todavía estás en el reino de las tinieblas, todos una vez estuvimos ahí. Porque todos somos pecadores por naturaleza. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres están destinados a una eternidad sin Dios. Todos los hombres están destinados a la condenación del infierno.
Todos los hombres están destinados a que la ira de Dios sea sobre ellos. Pero Dios, que es rico en misericordia y con el gran amor con que nos amó, mandó a su Hijo Jesucristo para cambiarnos de bando, para pasarnos de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y por qué fue necesario eso? Porque solamente la vida de obediencia de Jesús pudo ganar los méritos que tú y yo necesitamos para poder disfrutar de la presencia de Dios. Solamente la muerte de Jesús y su sangre derramada en la cruz fue suficiente y necesaria para el perdón de los pecados y para aplacar la ira de Dios. Y porque solamente la resurrección de Cristo dio sello, o el Padre dio el sello de aprobación de que todo lo que había hecho su Hijo Jesucristo, todo había sido terminado y había sido aceptado. Por eso cuando hablamos acerca del reino de Dios, tenemos que hablar acerca del Rey, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Pero este Rey demanda algo. Demanda fe y arrepentimiento. Tú no puedes, yo no puedo entrar al reino de los cielos si no es por medio de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Yo no puedo ser gobernado por un rey el cual no ha dado vida a mi espíritu. Con esto termino. ¿A qué reino perteneces? ¿Quién te está gobernando? Nuestra vida, mi hermano, refleja el tipo de gobierno que tenemos. Así como el país va a empezar a experimentar y a verse quién nos gobierna, así son nuestras vidas. Cuando tú ves a alguien, cuando tú ves su manera de vivir, su manera de comportarse, su manera de hablar, su manera de trabajar, su manera de tratar a su familia, su manera de considerar la vida en este mundo, eso te habla mucho de quién los gobierna. Eso habla mucho de quién gobierna tu vida. Solamente tengamos cuidado de no vivir engañados, de que vivimos bajo el reino de Dios y no ser realmente gobernados por Dios. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Queremos pedirte, Padre, que se haga y venga tu reino, Señor, a nuestras vidas. Señor, si hay alguien aquí que el día de hoy, aún, Padre, se encuentra que su vida, Señor, todavía está en el reino de las tinieblas, Señor. Te pedimos que tengas misericordia, Padre, y que hagas resplandecer tu rostro sobre su vida. Que quites, Padre, la venda que está impidiendo que el glorioso evangelio del reino de Dios resplandezca sobre su vida. Ten misericordia de ellos, Señor. Permíteles que ellos puedan, Señor, ser trasladados de las tinieblas a tu luz admirable. Permite que los que hoy, Señor, no te han conocido puedan conocer tu amor y tu misericordia y tu gracia. Esa gracia salvadora, esa gracia que perdona y que restaura vidas. Señor, y aquellos que ya te conocen, te pedimos que nos perdones primeramente, Señor, si hemos estado viviendo fuera de tu gobierno. Si en nuestro diario vivir, Señor, hemos estado siendo autogobernados por nosotros mismos. Si no hemos estado considerando tus leyes, tus mandatos. Si no hemos estado considerando la obra de la cruz, o la hemos minimizado. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos estado viviendo, Dios,
siendo gobernados por nuestros impulsos, por nuestros sentimientos. Señor, te pedimos que nos perdones. Padre, hoy rendimos nuestras vidas delante de ti. Señor, venga tu reino a nosotros. Ayúdanos, Padre, a que nosotros menguemos. Ayúdanos, Padre, a mortificar nuestro pecado. Ayúdanos a mortificar nuestros deseos de ser autogobernados, Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestros deseos de querer ser nosotros nuestro Rey. Danos de tu gracia, Señor. Padre, sé tú quien gobierna nuestras vidas. Dios, y permítenos ver frutos, Padre. Frutos de que somos gobernados. Permítenos ver, Señor, frutos de que somos gobernados por ti. Cambia nuestras actitudes, Señor. Cambia nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de ver la vida, Señor. Cambia nuestra manera de contemplarte a ti. Cambia nuestra manera de ver nuestro cristianismo. Cambia nuestra manera, Señor, de contemplar el Evangelio. Permítenos dar frutos, Señor, dignos del Evangelio. Permítenos dar frutos, Señor, en toda buena obra. Permítenos ver, Señor, que sea visible. Sabemos que estamos en un proceso. Sabemos, Señor, que cada uno de nosotros vamos en una etapa diferente, Señor, de nuestra santificación. Señor, aquellos que no han avanzado, Señor, ayúdales. Que ellos puedan ver, Señor, los cambios que el Evangelio hace. Aquellos que estamos estancados, Señor, ayúdanos a avanzar. Señor, venga tu reino. Hágase tu voluntad, Señor, así como se hace en el cielo, se haga sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a que anhelemos el reino de Dios. Ayúdanos a que busquemos el reino de Dios. Ayúdanos, Padre, a ser ciudadanos dignos de tu reino. Padre, y por otro lado, que nuestra fe, Señor, no falte en la esperanza de que un día regresarás. Señor, que nuestra fe no falte en la esperanza de que un día te veremos regresar entre las nubes. Podemos unir nuestras voces al coro celestial. Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana al Rey que viene en las alturas. Señor, ayúdanos en nuestra fe. Ayúdanos en nuestra esperanza, Señor, en nuestra confianza. Padre, ayúdanos a ver el sufrimiento de otra manera. Ayúdanos a ver las pruebas, Señor, de otra manera. Sabiendo que somos peregrinos y extranjeros, Señor. Y que si es necesario que por un poco de tiempo nosotros suframos, que lo hagamos con gozo, Señor, sabiendo que hemos sido partícipes de tu naturaleza. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.